La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Edge 60 Pro y Motorola Edge 60 Fusion. Hello, Moto. Con sede en Montevideo y la participación de más de 300 personas provenientes de 11 países, se desarrolló la 13ª edición del Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas, que reunió a autoridades, especialistas y referentes técnicos del ámbito financiero y regulatorio. Convocado por BST Global Consulting, el Congreso se realizó el lunes y ayer en el Hotel Hyatt Centric con una asistencia presencial de 260 personas y más de 100 que estuvieron conectadas de forma remota. Durante las jornadas se presentaron marcos normativos, estrategias institucionales y experiencias en materia de prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros. Entre los temas abordados se destacaron los riesgos personales de los oficiales de cumplimiento, el control de los beneficios finales, los flujos financieros ilícitos y el uso de criptoactivos y el cibercrimen. Para profundizar en estos asuntos, recibimos en nuestra entrevista central a Ricardo Sabela, director de BST Global Consulting. Francisco Morales, Otra Mañana. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias a ustedes. Bueno, 13ª de estas reuniones, como te decía antes de que saliéramos al aire, que se abriera el micrófono, cada vez con mayor convocatoria y cada vez con mayor repercusión. ¿Cómo están evaluando eso, teniendo en cuenta que además el tema está a tope de agenda todo el tiempo, digamos? Sí, la verdad, no lo esperábamos, digamos, siempre uno intenta trabajar mucho y muy duro en estos tipos de eventos como para incrementar la cantidad de gente, pero la verdad no esperábamos que fuese una respuesta tan contundente. De hecho, tuvimos que cerrar las inscripciones una semana antes de lo previsto, pues ya no había más lugar. La verdad que me pareció que cada día se va sumando más gente interesada en el tema, no solamente por el ámbito que también esto encierra una posibilidad laboral, ¿no? Sino también por y el interés de buscar nuevas herramientas, nuevas formas de intentar controlar estos delitos y cumplir con las obligaciones, ¿no? Entonces ahí quizás el mayor aporte que tiene este evento es la posibilidad de interactuar con todos ellos y con gente del exterior, que también tienen las mismas particularidades, los mismos problemas que quizás tenemos nosotros, con otros tipos de delitos, pero en definitiva con un factor común que es, bueno, tenemos problemas en poder detectar y poder condenar por el delito de lavado de activos en casi toda la región. ¿Se mejora la perspectiva local cuando llegan perspectivas internacionales que tienen, como vos decías, tal vez puntos de contacto, aunque características diferentes? Mira, aporta mucho porque no es un sistema que de alguna manera está estratégicamente armado y que tenemos la seguridad que funcione, sino que la verdad, uno lo que intenta hacer es a prueba y error. Y después analizar las estadísticas, analizar los casos para poder decir, bueno, esto funcionó y esto no. Entonces, la experiencia de mucha gente que nos vino a visitar del exterior es que algunas situaciones ellos ya la vivieron, ya las pasaron, saben lo que funciona y lo que no funciona, y en el caso nuestro quizás todavía no ha llegado, o quizás tenemos otras que no ocurrieron en otros lugares, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa yo creo que es la riqueza más grande de la posibilidad de interactuar. Obviamente, Ricardo, cuando hablamos de prevención del lavado de activos, vos sos un especialista en la materia, sabés de qué se trata. Explicáselo al oyente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de lavado de activos y su prevención a la vez? Bien, el tema es que la generación de dinero, como la generación de riqueza, es legal. Bien, y muchas veces el dinero se emite en forma legal porque está obviamente administrado por los estados, gente que puede adquirir dinero realizando su comercio en forma legal, su trabajo adquiere bienes, pero el tema es que muchos lo adquieren en forma ilegal, ¿no? Haciendo delitos que tienen que ver con el narcotráfico, con la corrupción, con la trata de personas, con la extorsión, ¿no? Con un montón de delitos que su objetivo es ganar plata. Ese dinero tiene que ser incorporado dentro de la economía y esos activos tienen que ser incorporados en la economía tratando de que no se identifique el origen, porque si no sería muy difícil, digamos, para los delincuentes disfrutar de ese dinero, de esos activos. Entonces, en ese proceso de incorporarlo en la economía para que no se note, se llama lavado de activos. Y está penado por la ley. La ley lo que dice es, todo aquel que convierta o transfiera
activos a sabiendas de que proviene de un delito, está haciendo lavado de activos y va a ser penado por eso. Entonces lo que se intenta hacer es tratar de identificar de qué manera ilegal han sido generados esos activos para poder condenar y poder decomisar y bueno, y devolver obviamente no solamente a las víctimas, sino también al propio Estado ese dinero mal habido. Ese es un... Ahora, Ricardo, si yo mañana hago una compra, sé que los autos no están incluidos, vamos a poner unos bienes raíces, digamos, un edificio, con los ingresos que yo puedo tener desempeñando las tareas que yo desempeño y lo que el Estado sabe que yo ingreso por mes, digamos. ¿Se persigue el saber cómo Francisco Morales pudo hacer esa compra y de dónde abrevó para poder sacar el dinero? Se controla a través de terceros. ¿Cuáles son los terceros? Los que intervienen, algunos que están llamados a algunas obligaciones de control que intervienen, por ejemplo, en la compra-venta de inmuebles, ¿no? Esos terceros son llamados sujetos obligados. Los sujetos obligados tienen, valga la redundancia, la obligación de implementar controles para saber si Francisco realmente generó ese dinero en forma legal y si tienen dudas o conocen algún tipo de actividad inusual que pudo estar ligada a el hecho de que Francisco adquiriera esos activos, lo tienen que reportar a las autoridades. ¿Qué hacen las autoridades? En este caso la Unidad de Análisis y Información Financiera del Banco Central del Uruguay, la UIAF, que es el órgano que recibe todos estos reportes, analiza todos esos documentos y dice, sí, mirá, no me quedan dudas que puede haber un caso de lavado de activos. Entonces genera un informe de información, obviamente, financiera y lo deriva a la Fiscalía para que se investigue. Si la Unidad de Información y Análisis Financiero no encuentra ninguna prueba, ningún antecedente que pueda justificar el hecho de ir a una investigación, directamente lo archiva y lo resguarda. Bien, eso es todo el sistema, cómo funciona. O por lo menos cómo está funcionando, digamos, en la práctica. ¿Qué es lo que falta o qué debería, digamos, funcionar? Bueno, ¿qué es lo que debería hacerse además? Bueno, a través de una investigación mucho más profunda, a través de intercambiar información, permitir generar mayor cantidad de indicios para saber si Francisco lo generó en forma legal o no. ¿No? Lamentablemente en este tipo de controles siempre se está tratando de separar la paja del trigo, porque no se conoce. Yo no conozco la historia de Francisco, no lo conozco, claro, cómo generó sus activos, y yo lo que tengo que tratar de hacer es intentar de interpretar en una sola operación qué es lo que sucedió. Ahora, si no se despertara ningún reporte de operación sospechosa, si la unidad del Banco Central no alertara sobre las características por las cuales el comprador finalmente se hace del bien y no tiene ninguna diferencia con respecto a cómo accedió al dinero, ese tema ya queda laudado, digamos. Sí, ya queda laudado, no hay ningún inconveniente por eso, salvo que, de alguna manera, alguna investigación, digamos, eventual, que pueda estar relacionada con algún delito material, se trata de trabajar para tratar de indagar un poco qué es lo que pasó anteriormente, ¿no? Ahí va, ahí me quería centrar, Ricardo, que es, si supongamos que la persona, el comprador del dinero, bueno, no puede acreditar de cómo viene el dinero y se lo procesa por lavado de activos, ¿se persigue el saber de dónde esa persona sacó el dinero? O sea, de a qué actividad presuntamente ilegal, digamos, sacó el dinero para poder comprar ese bien raíz. Sí, eso es lo que por lo menos le compete a el tercer eslabón, digamos, porque el primer eslabón son los sujetos obligados, después la coordinación, digamos, y la supervisión para que se cumplan estas actividades, y el tercer eslabón es el de la justicia. Ese tercer eslabón, si funciona, debería acreditar, debería generar la prueba necesaria para condenar e indagar qué pasó en el delito precedente. ¿Qué es lo que sucede hoy? Bueno, hoy mucho se persigue quizás el delito que genera el dinero ilegal, pero una vez que se condena por ese delito no se persigue el delito, no se persigue el dinero, ¿no? Había una persona, que vino, un participante paraguayo, que nos comentaba, bueno, perfecto, Marcet no está preso. Bien, ¿qué cambia que Marcet esté o no preso si estando preso va a seguir cometiendo o dirigiendo toda su actividad ilegal desde la cárcel? Lo único que cambia es quizás el lugar de condena, digamos, porque hoy, estando prófugo, también está condenado de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que dice es, ¿para qué, de alguna forma, nos encargamos de estar tan preocupados por meter a Marcet preso, que sí
confirmo que obviamente tiene mucho sentido porque de alguna manera tiene que cumplir la condena, y no nos preocupamos por cortarle la posibilidad de que siga operando y atrapar su dinero ilegal, digamos, tratar de quedarse con ese dinero ilegal que generó. Entonces ahí es donde está el problema que hoy tenemos. Hoy vemos 4.000 y pico de imputaciones por el tema de narcotráfico, por ejemplo, pero 8 casos que fueron a la justicia por lavado de activos. Entonces vos decís, claro, ¿qué es lo que se persigue, no? En definitiva, bueno, estoy persiguiendo el delito original, pero también tengo que canalizar de alguna manera, tratar de sacarles los activos mal habidos a los delincuentes, porque si no van a seguir cometiendo esos delitos, él o su organización. Ricardo, ya que introducís el tema de Marcet, quiero hacerte una pregunta para no desviarme de cómo veníamos con el reportaje, pero el año pasado Marcet dio una entrevista, bueno, polémica cómo se gestó y demás con respecto a la colega Patricia Martín, que fue la que hizo el reportaje. Pero en Uruguay está trabajando un abogado que se ha reunido con autoridades del Ministerio de Interior pasado, digamos por lo pronto, yo no sé si con también de esta gestión también, que también opera en otros países, y ese abogado responde a los intereses de Marcet, digamos. Por lo cual cobra de parte de Marcet. ¿Cómo cobra? Y la pregunta es no solamente cómo cobra, sino ¿cómo podemos avalar la tarea de un profesional que, por supuesto, acá todo el mundo tiene derecho a defensa, pero que su actividad se basa en un dinero mal habido, notoriamente mal habido, porque Marcet en Montevideo no tiene ni un kiosco? Entonces, ¿cómo analizamos ese punto en particular? La verdad que vos sabés que tocaste un tema muy, muy sensible, porque justamente nosotros tenemos un curso, un certificado que estamos dando en materia de prevención del lavado de activos todos los jueves, y lo hacemos todos los años, y ese es un punto de discusión todos los años, lo mismo. Yo no soy abogado, pero sí participan muchos abogados, y bueno, y un poco, no la excusa, pero sí la justificación que se da es que obviamente todo el mundo tiene derecho a una legítima defensa, y los abogados obviamente tienen que cobrar. O si no, directamente para estos casos, lo que podemos decir, bueno, que los defienda alguien de oficio. ¿No? Un abogado de oficio. Pero ¿qué pasa? ¿Quién le paga al abogado de oficio? El Estado. Entonces nosotros mismos estamos aportando para defenderlo. Entonces la verdad es que es un tema bien controversial. Hay todo un principio que nació en Europa, que se dice que el honorario maculado. Es decir, que el abogado, el profesional tiene que cobrar, y en definitiva de dónde venga no interesa, basta que él asista, digamos, a esta persona en juicio y establezca la defensa. Hay una controversia bien complicada en eso. Se quiso limitar en algún momento, hace algunos años atrás, en Argentina, y no se pudo. En Argentina, por ejemplo, se había determinado que todo abogado que realmente genere la defensa o patrocine, digamos, a alguien en juicio, tenía que identificar el origen de fondos vinculado a quien le estaba pagando, quien estaba generando el pago. Y la verdad que no funcionó. No funcionó porque, bueno, se le vino al humo. Esto fue una idea de la Unidad de Información Financiera de Argentina hace algunos años atrás, y se le vino el humo a todo el colegio de abogados y todo, y la verdad que es un tema bien controversial. Sobre todo en aquellos casos, pensemos que hay víctimas, ¿no? Atrás, porque en el caso de narcotráfico, que esto que lo otro, bueno, la víctima obviamente es el Estado, somos todos, bien, pero en el caso de fraude, en el caso de estafa, hay víctimas concretas que tuvieron digamos, un problema patrimonial, inclusive, ¿no? O sea, hay un tema ahí patrimonial, y peor aún en otro tipo de delitos, como por ejemplo la trata de personas, que ya directamente las víctimas son humanas, ya no es un tema patrimonial. Entonces, ahí hay una controversia muy grande, bueno, y forma parte también el tema de ética. Yo respaldo, sí, la buena defensa. La buena defensa, la defensa ética, vinculado a que todo el mundo tiene derecho justamente a su defensa. Lo que no apoyo de ninguna manera, y que yo creo que muchas veces ese objetivo, digamos, se desdibuja cuando ya se empiezan a generar estrategias para evitar de alguna manera las consecuencias de los actos delictivos que se tienen. Un caso que a mí mucho me sonó fue un tema de una persona que en un estadio de fútbol, la hinchada, digamos, que se había generado un problema ahí, una pelea en la hinchada, en la barra brava, y uno lo tiraron por la tribuna del estadio y se murió.
¿Y qué dijo el abogado defensor de estos tipos que lo tiraron? No, el tipo se quiso suicidar, ¿no? Entonces, una cosa es legítima defensa y otra cosa realmente tiene que ver con generar estrategias para poder desdibujar, digamos, lo que realmente sucedió. Eso es lo que está mal. Claro. Hay una diferencia para hacer aquí, Ricardo, que tiene que ver con el hecho de el estatus de la defensa, porque eso es un derecho, eso es inalienable, digamos, pero yo me quería detener en la parte de cómo se financia esa defensa. Y no tanto porque estemos hablando de abogados que defiendan a probablemente delincuentes o personas que saben que han infringido la ley y que buscan en el amparo de un abogado la forma de aplacar lo más que se pueda su condena, sino el financiamiento de esa defensa. Porque ese abogado está cobrando aquí por dinero mal habido, pero de algún lado ese dinero le llega. Porque insisto con la pregunta, teniendo en cuenta que estamos hablando de un narcotraficante con redes sudamericanas, pero que aquí en Montevideo no tiene operaciones ilícitas de ningún tipo, quien le está depositando el dinero o el dinero que está recibiendo directamente es un dinero mal habido y que no se está pudiendo perseguir el origen de ese dinero. Sí, en realidad es un dinero mal habido en la medida que se pruebe que hubo un delito. Entonces, bueno, claro. Ahí es donde yo creo que también se respaldan mucho, decir, bueno, yo trabajo en la defensa para probar justamente que él no, o puede haber sido un delincuente, pero puede que no. Entonces, hasta que no se defina eso, yo cobro el horario y trabajo. Digamos que ahí hay un tema, pero es muy razonable lo que tú dices, Francisco, con respecto a que alguien le tiene que pagar, alguien le tiene que canalizar esos fondos y obviamente o bien los cobra en el exterior, en efectivo o lo que fuera, o bien los son transferidos vía local, digamos, y bueno, eso también es un tema, ¿no? Es un problema. Vuelvo a como estábamos planteando el reportaje anteriormente, Ricardo, con respecto a las instancias que se dan en el proceso para determinar el lavado de activos. Hablamos en primer caso de los sujetos obligados que tienen que hacer reporte de operaciones sospechosas. ¿Cómo estamos en esa materia? ¿Ha venido creciendo o decayendo la cantidad de ROS que se hacen por parte de los sujetos obligados en los últimos años? En los últimos años siempre la tendencia fue creciente. Bien. En el total de la cantidad de reportes de operaciones sospechosas. Quizás hubo algunos sectores que siempre reportan más que otros, hubo caída en determinados sectores o no. De todas maneras, la cantidad de ROS no mide la eficiencia, digamos, del sistema, mide la visión, digamos, de los sujetos obligados de poder identificar operaciones inusuales. Este último año ha llegado a 950, casi 946 reportes de operaciones sospechosas y obviamente va todo en incremento. No sé por qué hay una tendencia, que esto en detalle, digamos que siempre la mayor cantidad de reportes se producen en los últimos meses del año. Es justo en el último trimestre, pero siempre la tendencia se ha repetido en los últimos 10 años casi. Digamos, estos reportes lo que intentan hacer es decir, bueno, mira, yo no puedo justificar esta operación, yo no puedo seguir con la investigación, yo no soy, digamos, Sherlock Holmes, entonces de alguna manera te reporto para que tú hagas el análisis y continúes. De esos 950 reportes prácticamente del último año, solamente 22 fueron a la justicia para la fiscalía, ¿no? Con lo cual estamos hablando de menos del 2%, casi el 2% de los casos. Históricamente, en promedio, hubo prácticamente el 5%, no más del 5% de todos los reportes de operaciones sospechosas pasaron a la fiscalía para un análisis. Alguien, digamos, siempre se escucha, ¿no?, las autoridades y todo, que dice, bueno, estamos bajos en reportes, y la verdad no hay una vara, no hay una vara para decir estamos bien o estamos mal con la cantidad de reportes, porque si nos comparamos con el resto de los países... No hay forma de pasar una paralela entre la cantidad de reportes que hay y la cantidad de información que se persigue luego en Fiscalía. No, para nada. Pero necesariamente se espera que si hay determinada cantidad de reportes, que haya mucha más cantidad de situaciones que pasan a la Fiscalía. La mayor cantidad de situaciones que pasan a la Fiscalía no son de reporte de operaciones sospechosas, por ahí, sino quizás de análisis o investigaciones internas que hace la propia unidad de análisis financiero del Banco Central. De hecho, ellos tienen prácticamente el 50% de los casos que ellos analizan va para la Fiscalía.
Entonces decir, bueno, en definitiva me parece que hay mucho más eficiencia en eso que en definitiva la cantidad de reportes que se tiene, con lo cual si en eso vamos bien, me parece que por ahí hay que profundizar por ahí, ¿no? Uh-huh. Y con respecto a la persecución del delito en esa materia, ¿cómo estamos? Bueno, el tema es que lo que se intenta perseguir en este caso es el lavado de activos y tratando de decomisar de alguna manera esos activos ilegales, y estamos horribles. Hay muy pocas condenas por lavado. Históricamente hay pocas condenas por lavado, o sea, no es algo ni de este gobierno, ni del gobierno anterior, ni del gobierno que también hoy está y que estuvo antes, o sea, esto ya es histórico desde que se generó el sistema. Hubo algunos casos incipientes que al principio se tenían, digamos, por lo menos una buena investigación, una buena condena, ¿no? Me refiero a casos anteriores, al caso Campanita, que fue un poco el que originó todo, pero la verdad que después para acá vimos muy poco, muy poco. Entonces, el problema es que... ¿Y eso a qué se debe? O hay fallas en la información, o hay fallas en las investigaciones, o hay fallas en las condenas. O sea, ¿qué pasa? Cuando lo que por lo menos vemos hoy que hay muchas condenas del delito precedente, es decir, te condeno por narcotráfico, te condeno por estafa, te condeno por esto. Pero después ir a buscar la plata, nadie... O sea, para la justicia parecería ser que ya está el trabajo resuelto, o sea, te condené, hubo un proceso abreviado, ya pude conseguir lo que podía conseguir y ya terminó. No genera una investigación paralela para ir a buscar los fondos, y eso yo creo que es una gran deficiencia. Probablemente esos fondos que no son perseguidos y esa actividad que no es cancelada propone, amerita, ambienta otros delitos. Tal cual, sí, tal cual. Sí, porque... En una estructura de crimen organizado, los fondos es la sangre que ellos tienen para poder seguir viviendo y seguir cometiendo otros tipos de delitos. Otra mañana, para escuchar sin desconectarse. Estamos conversando con Ricardo Sabela, director de BST Consulting, tras la realización estos 2 días del comienzo de esta semana del 13º Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas. Ricardo, de estas instancias que se realizan todos los años, del encuentro que vos tenés con profesionales en la materia de otros países, ¿cuáles son los sectores que hoy están más expuestos o que representan mayor interés para quienes intentan lavar dinero de poderlo hacer en esas actividades? La verdad que todo sirve para lavar. Digamos, o sea, de alguna manera, si alguien tiene un delincuente, tiene un local ahí de pasta base, ¿no? Y consigue dinero ilegal con eso, y con eso compra una bicicleta, está lavando activos. Bien, entonces cualquier tipo de instrumento que sea canjeable, digamos, ¿no? Que sea comprado o vendido con dinero que puede ser ilegal, es una posibilidad de generar un proceso de lavado de activos. Pero, obviamente, siempre nos referimos a aquellas actividades que de mayor volumen y que son muy difíciles de identificar el precio, ¿eh? Como algunos artículos bien digamos, suntuosos, que uno no tiene una referencia muy fuerte del valor. Entonces eso sí, muchas crimen organizado y muchas agrupaciones intentan por ahí. También como hay delitos muy particulares, como por ejemplo el caso del narcotráfico, es un delito continuo, es decir, es un comercio absolutamente ilegal y permanente. Entonces requiere mecanismos de lavado de activos que también sean continuos. Entonces por eso es mucho más, para el caso del narcotráfico, por ejemplo, es mucho más factible conocer y ver temas de empresas fachadas, de empresas que aparentan una actividad real y realmente solamente sirven para introducir dinero ilegal, porque ellos ¿qué necesitan? Permanentemente generar posibilidades de disfrazar esos dineros, porque tienen dinero bastante frecuente. Es muy distinto a otros tipos de delitos. Corrupción, donde hay un caso típico de corrupción y necesitan automáticamente generar un proceso de lavado de activos de una sola vez.
y concentrado. Entonces ahí sí sirven a empresas offshore, inmuebles, ¿no? y otro tipo de activos. Pero esos son los sectores hasta ahora más vulnerados, parecería ser, obviamente por lejos, las instituciones financieras, porque de alguna manera tienen que canalizar los fondos por ahí. Y como instrumento, algunos toman el efectivo, pero también hoy existen otro tipo de medios de pago mucho más fuertes y se está viendo una gran tendencia al uso de los criptoactivos. No por delitos comunes, sino por delitos más complejos, como es el caso de los ciberdelitos, ¿no? Y el tema de estafas que cada vez ahí van en aumento, ¿no? O sea, en resumen, un corrupto tiene que sacar una gran cantidad de dinero rápidamente, pero un narcotraficante tiene que mover cantidades de dinero casi que de forma permanente en diferentes actividades que además estén por debajo de los radares, que aparentemente a jugar por los números que mencionábamos antes, los radares acá funcionan mal. Los radares, la verdad que algunos pueden funcionar, pero después aterrizan mal los aviones. Claro. O sea, no se tiene efectividad, digamos, en las condenas. Evidentemente, ¿cuál es el problema que hay en todas estas situaciones? Que puede haber movimientos de fondos ilegales no detectados, ni por las instituciones financieras, ni por el Estado. Entonces eso no forma parte de las estadísticas. Entonces, de alguna manera posiblemente puede haber organizaciones criminales que la ven con este tipo de estructuras y no han sido identificadas. Entonces, la verdad que no generan, digamos, posibilidad de que los radares lo Claro. capten. Entonces, esto es, como te decía, es un tema también de prueba de error, ¿no? Vos fíjate lo que pasó cuando fue el tema del atentado de las Torres Gemelas, ¿no? Que el atentado de las Torres Gemelas con la captura, digamos, de los aviones comerciales y que esto que lo otro, a partir de ahí todo el mundo que pasaba por migraciones, digamos, en un aeropuerto tenía que sacarse los cinturones, sacarse la computadora y todo. ¿Y eso por qué? Porque en definitiva un evento en particular que fue enorme, que fue muy grande, de alguna manera hizo que la vigilancia recaiga sobre todos, porque no se sabía el perfil de un atacante o el perfil que podían llegar a tener estos tipos de delincuentes. Entonces, nosotros estamos en la misma situación, o sea, tenemos que buscar de alguna manera dónde está, cómo separar, digamos, la paja del trigo para tratar de identificar una situación inusual. Claro. Ahora, Ricardo, mencionabas el tema de que se puede lavar dinero hasta en la compra de una bicicleta directamente, ¿no? Pero es evidente que hay actividades que por su porte y por la capacidad de dinero que tienen y que movilizan son más propensas a eventualmente ser infectadas por el lavado de activos. Hemos mencionado en los reportajes que hemos hecho, por ejemplo, que los bienes raíces sí están alcanzados por la vigilancia de los sujetos obligados, pero, por ejemplo, el tema de autos de alta gama todavía no, digamos. Es importante que eso se incluya. Y la otra pregunta que te quería hacer en esta dinámica es, ¿hay sectores tal vez nuevos dentro de la economía que hoy albergan cuestiones donde se puede dar la sospecha del lavado, como por ejemplo el tema fútbol? Te lo planteo de una, porque se habla del tema de las sociedades anónimas deportivas, no solamente en Uruguay, sino también en la República Argentina y en otros lugares donde a través de transferencias y movimientos y tal, ¿se puede albergar eso? Sí, a ver, hay situaciones, digamos, donde uno ve mucho más incremento de generación de actividades ilegales que en otros. Eso es obvio. El tema fundamentalmente de este tipo de estructuras. Hoy lo que se está tratando de identificar básicamente es que hay muchas situaciones relacionadas con las sociedades simplificadas, las SAS. En Chile, por ejemplo, comentaban anteayer que generó un problema porque fueron muy mal utilizadas por una organización criminal, el Tren de Aragua, ¿no? Que allá en Chile se llaman empresas en un día o empresas en el día, que son muy similares a las SAS. Y claro, son mal utilizadas. Y yo creo que las estructuras de sociedades anónimas son muy, muy mal utilizadas, sobre todo por organizaciones criminales que tienen, como te decía en el caso del narcotráfico, una actividad permanente. Claro. ¿No? Recordémosle al oyente que el Tren de Aragua es una de las principales organizaciones criminales de América, que nació desde el Pacífico, pero que viene bajando hacia el sur, y que se podría decir que hoy, junto con el primer comando de la capital de Brasil, son los dos grupos delincuenciales de
crimen organizado que están funcionando con mayor peso en casi toda América, ¿no? Sí, y nació en un sindicato, nació como un sindicato de la construcción de un tren que después nunca se terminó de construir, y bueno, y ahí a partir de ahí se generaron en Venezuela actividades delictivas, y bueno, y creció mucho. Pero el caso, por ejemplo, del fútbol también es bastante... hay una relación histórica, digamos, sobre todo del narcotráfico con el fútbol para el lavado de activos. Sí, hubo un equipo en Colombia que fue directamente financiado por Escobar, digamos, eso es un hecho. Tenés el caso de Marcet, o sea, hay un montón de cosas. También hay relaciones básicamente vinculadas con el tema de estafa o no te digo corrupción, porque en realidad debería ser corrupción, pero no existe en Uruguay la corrupción entre privados. Entonces sería un tema básicamente de estafa, pero la verdad que hay mucha cantidad de dinero, y bueno, yo te diría pero que... hoy entonces el fútbol es un espacio que admite estas Siempre. sospechas. Sí, porque de alguna manera hay mucho volumen, digamos, de dinero que circula por esas sociedades, sobre todo en la compra-venta de jugadores o determinados contratos, que es muy difícil de evaluar. Entonces, cuando vos no tenés certeza de la evaluación, bueno, pueden ser mal utilizados. Y bueno, hemos tenido muchos casos de eso. Y frente a lo que también me decías, el tema de los autos de alta gama y esos sujetos obligados, esos sectores, yo creo que más que agregar sectores o sujetos obligados, yo creo que hay que vigilarlos. Porque si la automotora, digamos, le vende un auto de alta gama, como fue el tema de la Ferrari famosa, ¿no? Del Turco, que esto, que el otro, y no es vigilado, digamos, y lo pones como sujeto obligado, en realidad estás poniendo a cuidar a las abejas al lobo, en definitiva, porque si hay algún tipo de delito o si hay colaboración en algún delito, es porque alguien lo hizo, y no solucionás el tema poniéndolo como sujeto obligado. O sea, solucionás el tema si lo vigilas. Si lo controlas. Entonces yo creo que de alguna forma me parece que sí podría haber más instancias de control o de información, digamos, que se presentara información para poder identificar de dónde puede venir algún tipo de fondos vinculados con alguna compra o venta de algún vehículo, o controlar de alguna manera los aportes a la SAT, o los contratos, o realmente la vigilancia sobre la trazabilidad de toda la cadena, digamos, de fondos que van de un lado para el otro dentro de los términos de un contrato. Si ejerce ese tipo de vigilancia, de alguna manera va a ser mucho más efectiva que ponerlos como sujeto obligado. Claro. Ahora, Ricardo, está más una reflexión que una pregunta, aunque tal vez tenga una pregunta escondida allí en el medio, que es, a uno le sorprende pasearse por ciertos lugares, por ejemplo Montevideo, donde ve que empresas o entidades crecen, y es como un pulpo, un tentáculo que agarra una cosa que está enfrente, y una que está al lado, y otra que está abajo, y otra que está arriba, y crece, y van creciendo exponencialmente. Y uno advierte que, bueno, si bien la economía uruguaya es una economía que ha crecido en los últimos años, desde el 2002 hacia adelante, ha crecido mucho, se desarrollan a porcentaje de economía china, o como si hubiesen inventado la línea de producción de Ford, digamos, ¿no? Y uno ve que el Estado, vigilante en una cantidad de cosas, en esa en particular, bueno, no advierte, o mira para el costado, o lo mira, pero bueno, lo mira el pasar, digamos. ¿Cómo hacemos entonces para decirle a alguien que no paga, que tiene que pagar los impuestos, que tiene que estar al día y todo lo demás, cuando en realidad el mismo Estado vigilante en esos otros casos no los advierte y propone o admite que empresas se desarrollen a unos grados que no están dentro de los márgenes posibles para los mercados uruguayos? Bien, a ver, primero hay que ver si justamente ese desarrollo es para brindar servicios al exterior, ¿no? O locales. En el caso del exterior hay muchas empresas que se ubican localmente y que ya tienen un nivel de crecimiento que viene dado por todo el grupo, porque son actividades, digamos, vinculadas a la tecnología, o lo que fuera, que bueno, solamente se instalan para analizar o tratar de aprovechar oportunidades hasta impositivas. Bien, pero ya vienen con una tasa de crecimiento, digamos, y tienen una actividad real y todo eso. Pero, claro, hay otros sectores que
la verdad es que no se entiende mucho. Bueno, ahí está la función principalmente del sistema, primero del sistema financiero, para poder identificar esas situaciones y reportarlas, y que bueno, que de alguna manera después si se identifica algún problema, que se siga la investigación. Y por otro lado hay un actor clave, me parece, que no está llamado a la mesa, que es la DGI. Bien. La Dirección General de Impositiva. La Dirección General de Impositiva recibe toneladas de información de cada uno de nosotros, y puede, con esas toneladas de información, así como analiza con mucho criterio y con una herramienta tecnológica muy fuerte quién puede estar vulnerando algún tema de fiscal, también podría estar mirando quién podría estar vulnerando un tema vinculado al lavado de activos. No hay, la principal obligación es del Estado, ¿no? Que en una zona franca le echemos el control, o la obligación de control a los usuarios, y no se lo pongamos a la administración de zonas francas, llama un poco la atención, porque en definitiva, si realmente algún actor clave vinculado a una zona franca puede ser de riesgo, de vuelta estás poniendo al lobo a cuidar a las ovejas, ¿no? Entonces, de alguna manera yo pienso que hay mayor esfuerzo que debía hacer con recursos, y parte del recurso tiene que ver también con un poquito de iniciativa, ¿no? Así como hay muchas herramientas para poder identificar cuando alguien representa mayor nivel de riesgo en materia impositiva, también podría ser utilizado con las mismas herramientas y con la misma información para identificar cuánto puede proceder de un delito, ¿no? Otra mañana para escuchar sin desconectarse. Entramos en el último tramo del reportaje con Ricardo Sabela, director de BST Global Consulting, por lo que ha ocurrido esta semana, la nueva realización del Congreso de Prevención del Lavado de Activos en nuestro país. Ricardo, en el cierre, en los últimos meses el gobierno ha acometido un cambio en lo que es la persecución, justamente el tema del lavado de activos, ha presentado unas modificaciones, algunas cosas son criticadas desde la oposición. Lo que lo está llevando adelante es el doctor Jorge Díaz como prosecretario de la Presidencia de la República. ¿Cómo advertís esta nueva visión que tiene o que plantea el gobierno con respecto al tema? Mira, sí se ha tomado las cosas, este tema en particular, con mucha iniciativa, y con mucha fuerza, porque, bueno, evidentemente se identifica el problema. Son los que están a cargo hoy de la Secretaría Nacional Antilavado, es gente que tiene mucha experiencia, que ha estado anteriormente, y bueno, que ya han identificado situaciones vinculadas a esto, y por eso, yo creo que le están metiendo mucha importancia y mucha relevancia al tema y mucha actividad, ¿no? No obstante, todo lo que tiene que ver con lo que se va a anunciar el día de mañana, que es la Estrategia Nacional Antilavado, no fue algo que se generó en estos últimos 5 meses, sino que se vino trabajando con muy buena iniciativa de las autoridades anteriores, para tratar de llegar a tomar una foto de lo que sucedía, y a partir de ahí, bueno, ver cómo lo puedo mejorar de acá a 5 años, ¿no? O sea, se está buscando justamente eso. Y en cuanto a las medidas regulatorias, deberían acompañar ese guión, ¿no? Porque si uno dice, bueno, yo esto es lo que quiero de acá a 2030, bueno, de alguna manera tengo que ver qué es lo que necesito modificar en las regulaciones para eso. Las regulaciones son herramientas, o sea, no nos van a prevenir el lavado de activos, ¿bien? Van a apoyar la posibilidad de que sea una persona condenada o mejorar, las capacidades del sistema, pero es una herramienta, no es todo, o sea, con la ley no lo solucionamos, y las modificaciones que se proponen, muchas son adecuadas porque son temas terminológicos, ¿no? Se ha cambiado el viejo código de proceso por el nuevo código de proceso, y no se ha modificado esa terminología. Bueno, eso es lo que se está haciendo. Se ha modificado un poco la estructura de lo que es, o se pretende modificar la estructura, que de hecho ya se está implementando, sin la ley, ¿no? El tema de la Comisión Coordinadora de Prevención del Lavado de Activos. Y hay otras medidas como, bueno, uno le llama un poco más la atención, como el caso de la fiscalía que se había creado una fiscalía especial para el lavado de activos, que muchos nos habían consultado en ese momento cuando se creó, dijeron, bueno, esto posiblemente puede ser más eficiente, y sí, si le dan recursos, sí. Ahora, si vas a poner solamente a un pobre fiscal con una máquina de calcular que no tiene ni siquiera Excel para poder hacer una investigación, un análisis, no va a servir de nada. Bueno, y me parece que
es un poco lo que sucedió, ¿no? El tema es, bueno, si los resultados no son buenos, no sé si hay que eliminar la fiscalía. Para mí es un tema básicamente más de recursos, ¿no? Es algo que los legisladores van a tener que discutir y analizarlo. A mi sensación me parece que por más que vos distribuyas todo el trabajo en 1, en 2, en 20, si no le das recursos para eso, estamos mal igual. Y en el caso de lo que se propone por la baja del efectivo, bueno, yo no he escuchado ningún caso en particular en los últimos años donde intervenga el efectivo como algo principal en un caso de lavado. Bien, bueno, tenemos el caso de Balcedo, no sé, alguna cosa más, pero no hay esencialmente, o por lo menos no se ha difundido, ¿bien? O porque no tenemos casos o porque realmente no tengamos las bases. Entonces, no sé si es un problema el efectivo hoy. Bien, pero bueno, atacaron eso, yo creo que por un tema también sistemático de la campaña que se vino haciendo, y el efecto, yo creo que le causa un efecto más problemático a las personas que realizan comercio legal que a las que generan comercio ilegal. Porque si hay un malandra para generar una operación de $150.000, o sea, en efectivo, tiene su posibilidad, si se aprueba la ley y se baja esto a $40.000, lo único que le hace es que tenga que hacer 3 operaciones en vez de una, nada más. Claro. Ricardo, la última pregunta. Días pasados, la jueza Diobanet Olivera formalizó la investigación contra Pablo Carrasco, Ana Yedukov y Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso, por Conexión Ganadera, la caída de Conexión Ganadera. Se le imputaron unos delitos continuados de estafa en reiteración real, un delito continuado de lavado de activos en modalidad de conversión transferencia en calidad de autor, y las esposas de Carrasco y de Basso fueron imputadas por un delito continuado de estafa en calidad de autoras. Te quería preguntar en el final, porque vos mencionabas recién el tema del Código del Proceso. Yo te he planteado el Código Penal. ¿Las penas por lavado de activos en Uruguay están bien, están mal? ¿Hay que actualizarlas? No, yo creo que están bien. Lo que no está bien es que no se condena por eso. Porque las penas, en definitiva, son más, digamos, más restrictivas, digamos, más importantes que inclusive muchas veces el delito precedente. En el caso de lavado de activos tiene penas hasta 15 años de penitenciaría, cuando la estafa, digamos, tiene mucho menos. Pero el tema es llegar a condenar por eso, ¿no? Y la verdad es que me parece que está bien como está, pero necesitamos, digamos, mucho más esfuerzo para perseguir el dinero, para poder condenar, y que realmente en los casos de, como fue todo el caso de Conexión Ganadera, como es un caso de trata de personas, lo importante es decomisar todo el dinero y devolverlo a las víctimas. ¿Ah? Y lamentablemente esos resortes aquí en Uruguay no están aceitados. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no se sigue persiguiendo justamente los fondos, los activos, y porque si se persiguen, en las grandes oportunidades que se hace, todos esos activos le quedan al Estado. En el caso de Conexión Ganadera está pasando porque ahora DGI se acaba de presentar como querellante en el lenguaje argentino. Nosotros lo comentamos hace mucho tiempo, cuando empezó todo este tema de Conexión Ganadera. Yo hablaba con algunos abogados y digo, no le den lavado, porque si le dan lavado, la gente no va a recuperar. O por lo menos no va a recuperar eso. O sea, hay que tratar de identificar esos fondos, esos activos por otro lado, y tratar de recuperarlos para distribuirlos a la gente. Hay algunas medidas en la ley que permitirían, pero no está reglamentado. Yo lo que decía es, mirá, sí, hay una posibilidad que alguien se presente como un acreedor, que esto que lo otro, ante el Fondo de Bienes Decomisados, por ejemplo, si es que se decomisa el dinero, pero no está reglamentado cómo se devuelve. Entonces, hace falta trabajar en eso. Ricardo Sabela, director de BST Global Consulting, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias a ti.